Bueno, vamos a partir con eh, una de las últimas materias, que vamos a revisar en nuestro curso de legislación empresarial, y que dice relación con el derecho tributario, aspectos generales del derecho tributario. No estaría quedando pendiente lo relativo al derecho laboral. Bueno, de más está decirles que el derecho tributario es una de las tantas ramas del derecho. Su importancia es fundamental, toda vez que regula una serie de aspectos, una serie de materias que dicen relación con el establecimiento de un ordenamiento jurídico tributario que apunta a regular aspectos tan relevantes como eh, la determinación de determinados impuestos eh, que deben ser pagados por los contribuyentes, en términos muy generales. Por lo tanto, nosotros vamos a enfocarnos a ver algunos conceptos generales, algunas normas generales, y además vamos a proceder a revisar también en términos generales tres impuestos: el impuesto a la renta, el IVA y el impuesto a las asignaciones testamentarias, a las donaciones y asignaciones testamentarias. Importante también es señalar al respecto que lo relativo a esta materia se encuentra contemplado, consagrada en el Código Tributario, así como también en diversas leyes especiales que regulan, obviamente, lo relativo al establecimiento de ciertos impuestos y a la forma como estos se deben hacer efectivos, a quienes graban, etc. Eh, hay ciertos principios generales que están consagrados en la Constitución y que dicen relación con esta materia, con aspectos tributarios o vinculados con el derecho tributario. ¿Cuáles son estos principios básicos que establece la Constitución política del Estado en materia tributaria? El primero, perdón, es la legalidad del tributo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo en virtud de una ley se pueden establecer, modificar y derogar impuestos. Eso es lo primero, ¿ya? Es lo primero. Y es clave, es determinante, entre otros aspectos por razones de certeza jurídica, ¿ya? El primer principio que está consagrado constitucionalmente y que dice relación con el ámbito tributario es el principio de la legalidad del tributo, que, como ya le señalé, dice en relación con que solo en virtud de una ley se pueden establecer, modificar y derogar los impuestos. Además, eh, podemos agregar sobre este punto que esta ley será iniciativa exclusiva del presidente de la República. Otro principio que está también consagrado constitucionalmente es el de la igualdad del tributo. Este principio, como ustedes ya podrán comprender, se vincula con el principio de la generalidad de la ley y consagra la igualdad ante la ley, en este caso la ley tributaria, ¿ya? Esto es, ante el hecho grabado con ese determinado impuesto. Segundo principio eh, básico relacionado con el ámbito tributario, principio de la igualdad del tributo, que dice relación con que, con el hecho de establecer o consagrar la igualdad de los contribuyentes ante la ley tributaria, esto es, ante el hecho grabado con el impuesto, lo cual se relaciona eh, con, el, con el principio de generalidad de la ley. El tercer principio
que se encuentra reconocido constitucionalmente, es el principio de la equidad tributaria. Esto significa que no pueden establecerse tributos que sean manifiestamente desproporcionados o injustos, ¿ya? Tiene que existir necesariamente una equidad desde el punto de vista tributario. Serán los tribunales de justicia quienes tendrán que determinar, en el caso particular, si un determinado impuesto es manifiestamente desproporcionado o injusto, en razón de si es o no expropiatorio. Entonces, este sería el tercer principio básico de rango constitucional o reconocido constitucionalmente en materia tributaria, el principio de la equidad tributaria. Y que, como ya les señalé, significa que la Constitución dispone o establece que no pueden existir tributos manifiestamente desproporcionados e injustos, y que les corresponderá a los tribunales de justicia pronunciarse en el caso a caso si un determinado impuesto es manifiestamente desproporcionado o injusto, en razón de si es o no expropiatorio. Este es el tercer principio reconocido constitucionalmente que se vincula o se relaciona con el ámbito del derecho tributario. Y el cuarto es el que dice relación con la no afectación del impuesto. ¿Qué significa esto? Que todos los recursos que el fisco recaude por la vía tributaria pasa a lo que se denominan los fondos generales de la nación. No van a estar destinados a fines específicos. Eso es la regla general. Sin embargo, se van a poder destinar estos tributos o los recursos que se recauden a través de estos impuestos a fines tales como la defensa nacional y a actividades que tengan una clara orientación o destinación local. Por lo tanto, el cuarto principio que estamos estudiando es el principio de la no afectación del impuesto, y que dice relación con que todo lo que se recaude por este título, todo lo que se recaude en razón de el cobro de impuestos, por así decirlo, va a pasar a engrosar lo que se denominan los fondos generales de la nación, y que no van a estar destinados a fines específicos, ¿ya? Eso es súper importante, sin perjuicio que podemos decir también que estos fondos o estos recursos pueden destinarse específicamente a la defensa nacional y a otras actividades que tengan una clara destinación local, por así decirlo. De los impuestos y la fiscalización. En Chile existen básicamente dos tipos de impuestos. Cada uno va a ser fiscalizado por órganos o por servicios públicos distintos. Estos dos tipos de impuestos pueden clasificarse en impuestos fiscales e impuestos municipales. Impuestos fiscales e impuestos municipales. Los impuestos fiscales, a su vez, pueden dividirse en dos categorías: impuestos fiscales internos e impuestos fiscales externos. Los primeros, los impuestos fiscales internos, son aquellos que gravan determinadas operaciones, transacciones o bienes realizados o realizadas o situados en el país, dentro del país. Dentro de estos impuestos encontramos, a modo de ejemplo, entre otros, el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Estos impuestos, que son impuestos fiscales internos, son fiscalizados por un organismo que ustedes conocen o respecto al cual ustedes han escuchado hablar. Este organismo se denomina Servicio de Impuestos Internos, el SII, Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esta es la primera clasificación. Impuestos fiscales internos son aquellos que gravan determinadas operaciones, transacciones o bienes
realizados o situados dentro del país, dentro de nuestro país. Dentro de estos impuestos encontramos, a modo de ejemplo, yo les decía, el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Estos son fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos como órgano de la administración encargada de dicha labor. Y por otro lado tenemos los impuestos fiscales externos, que son aquellos que gravan el comercio internacional de mercaderías, ¿no es cierto? Y que ya no están fiscalizados, o cuyo pago ya no está fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos, sino que por otro organismo. Y ese otro organismo se denomina Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Entonces tenemos, por una parte, los impuestos fiscales internos y los impuestos fiscales externos. Estos últimos son aquellos que gravan el comercio internacional de mercaderías y son fiscalizados por el Servicio Nacional de Aduanas. Esa es la primera categoría, por así decirlo. Los impuestos fiscales. Los impuestos fiscales que a su vez se clasifican en impuestos fiscales internos o externos. Y segundo, tenemos los impuestos municipales. Los impuestos municipales son aquellos que están contemplados en la Ley de Rentas Municipales y cuyo pago, cuya fiscalización y recaudación le va a corresponder a los respectivos municipios. Entonces, esos son los segundos impuestos, la segunda categoría de impuestos. Los impuestos municipales, decíamos que estos se encuentran regulados en la Ley de Rentas Municipales, y que son estos, los municipios o las municipalidades, los encargados de fiscalizar su pago y lo que dice relación con su recaudación. En cuanto a las normas generales del Código Tributario, podemos decir que se aplican fundamentalmente estas normas a lo que dice relación con la tributación fiscal interna, ¿ya? Según la ley, en la medida que sean de competencia del Servicio de Impuestos Internos. Respecto del problema de la doble tributación, el código tributario faculta al presidente de la República para dictar normas que o bien eliminen esta doble tributación o bien disminuya sus efectos. Por lo tanto, como conclusión, lo que puede decirse respecto de esta materia es que las normas que establece el Código Tributario se van a aplicar exclusivamente a aquellas materias que tienen relación con la tributación fiscal interna, producto de las operaciones que se efectúen dentro del país, según disponga la ley, que éstas sean de competencia del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? El Código Tributario, o en el Código Tributario se encuentran determinadas normas, o dicho de otra manera, normas que son de derecho tributario, ¿ya? Y que regulan determinadas materias, sin perjuicio que, como les dije, normas de derecho tributario no solo se encuentran contempladas en el Código Tributario, sino que también en una serie de otras leyes especiales. Pero lo importante es tener presente que en el Código Tributario se regulan determinadas materias, tales como la administración, fiscalización y el pago de los impuestos. Primero. Segundo, apremios, infracciones y sanciones que van a ser procedentes de aplicar en caso de incumplimiento de las normas que establezca precisamente el Código Tributario en cuanto a la administración, fiscalización y pago de dichos impuestos. Y además establece aspectos
jurisdiccionales relativos a la competencia de los tribunales y procedimentales, en razón de que también regula, contempla normas relativas al funcionamiento de los tribunales, los procedimientos y normas relativas a la prescripción. Definiciones importantes. Vamos a señalar algunas definiciones que son importantes en el contexto del derecho tributario. La primera, obligación tributaria. Este concepto es súper importante. ¿Qué entendemos nosotros por obligación tributaria? Obligación, acuérdense, cuando estudiábamos hace mucho rato, ya el concepto de obligación nos evoca un vínculo, nos evoca algún grado de, por así decirlo, de sujeción, de encadenamiento, por así decirlo, entre una cosa y otra. Pues bien, toda obligación tributaria puede ser definida como un vínculo de carácter personal, que va a surgir entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley, que puede ser principal o accesorio. Lo importante es que esta obligación tributaria es un vínculo de carácter personal. Esa es la clave. La obligación tributaria es un vínculo de carácter personal que va a surgir y que va a relacionar o unir al Estado o alguno de sus órganos o entes públicos en particular con el sujeto pasivo de la obligación. ¿Y quién es el sujeto pasivo de la obligación en este caso? El contribuyente. Y es el contribuyente quien tiene que, precisamente, en razón de un determinado motivo, pagar esta obligación tributaria, pagar esta prestación, por así decirlo, que se concreta en el pago de un impuesto. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en este vínculo, en esta relación que se produce en el ámbito tributario? Los sujetos son el Estado. Cuando yo hablo de Estado, por favor acá tienen que entender el concepto de Estado o sus órganos, por así decirlo. El Estado o sus órganos o algunos de los entes públicos que constituyen la administración del Estado. Especialmente, algunos de los servicios que hemos ido aludiendo. Sin lugar a dudas, el Servicio de Impuestos Internos como una entidad fiscalizadora, la Tesorería General de la República como una entidad recaudadora, el Servicio Nacional de Aduanas, podríamos decirlo también desde una doble perspectiva, fiscalizando pero también recaudando. Y este sería el sujeto activo de esta relación, sería el sujeto activo de este vínculo de carácter personal que se produce entre el Estado y algunos de sus entes, de los entes públicos que constituyen su administración, y el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente. Entonces, sujeto activo, Estado. Concepto de Estado tiene que entenderse en sentido amplio, esto es el Estado y los distintos órganos que intervienen precisamente en esta relación. El sujeto pasivo, que son los contribuyentes, ¿ya? Que son los ciudadanos, que pueden ser las empresas, que están obligadas a pagar un impuesto en razón de un determinado hecho grabado. Esos son los sujetos pasivos, el contribuyente. Y tercero, el agente retenedor. Y el agente retenedor también interviene y es importante. Y esta persona es un tercero responsable que precisamente es quien interviene en la relación mediante la retención del impuesto y posterior pago en arcas fiscales, ¿cierto? En arcas fiscales. Un tercer concepto importante
al cual yo lo vi hace unos minutos, es el hecho grabado. ¿Qué vamos a entender por hecho grabado? Este concepto es bien preciso y es bien importante. Podemos decir que el hecho grabado es un conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas por la norma. Es un conjunto de es un conjunto de hechos, por así decirlo. Es un conjunto de circunstancias que están hipotéticamente previstas en una determinada norma y cuya relación provoca el nacimiento de la obligación tributaria concreta. Por lo tanto, cuando uno está frente al concepto de hecho grabado, debe entender esto como un conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas, hipotéticamente contempladas en la ley tributaria, cuya realización, o en la medida que se den estos supuestos, va a producir o provocar el nacimiento de la obligación tributaria concreta respecto de un determinado contribuyente, el cual va a estar obligado, a pagar un determinado impuesto en ese escenario en el que se va a encontrar, ¿no es cierto? En esa hipótesis, por así decirlo, de hecho en la que se va a encontrar. Base imponible. Cuarto concepto, base imponible. Bueno, la base imponible es la cuantificación del hecho grabado. Es la cifra sobre la cual se aplica la tasa real o presunta del impuesto. Entonces, es por así decirlo, una forma de determinar, ¿ya? Es una forma o es un elemento para determinar la cuantía o cuantificar el hecho grabado. Eso es la base imponible. La tasa es un porcentaje que se aplica a la base proporcional, progresiva y regresiva en función de su tiempo. El tributo, sexto concepto. ¿Qué es el tributo? Esto es súper importante. El tributo es un ingreso público, es aquel ingreso público que se origina del vínculo que crea la ley, esto es la obligación tributaria, y por el que determinadas personas se encuentran en necesidad de pagar al Estado, de entregar al Estado una cierta cantidad de dinero para el cumplimiento de los fines propios del Estado. Ese es el concepto de tributo, ¿ya? Podríamos decir, entonces, en otras palabras, que el tributo, primero que todo, es un ingreso público. Es un ingreso público que se origina con ocasión del vínculo jurídico que se crea o se produce por la ley, por el cual determinadas personas se encuentran en la necesidad de entregar al Estado una cierta cantidad de dinero, una determinada cantidad de dinero, o comúnmente una determinada cantidad de dinero, para el cumplimiento de los fines de este, ¿no es cierto? Acá se distinguen, quiero que se concentren acá en esto, en el concepto de tributo. Decíamos que el tributo es un ingreso público que se origina de un vínculo jurídico eh, creado por la ley. Es un ingreso público que se origina del vínculo jurídico creado por la ley, por el cual determinadas personas se encuentran en la necesidad de entregar al Estado cierta cantidad de dinero, por ejemplo. Bueno, ¿qué vamos a entender por impuesto? Por tasa y por contribución. ¿Existe alguna diferencia entre unos y otros? Teniendo en general en consideración que el concepto más amplio va a ser el de tributo. Nosotros lo que vamos a ver es, bueno,
El concepto amplio es el tributo, pero queremos ver tres conceptos más específicos. Y el primero es el concepto de impuesto, que podría ser definido como una cuota de mantención de servicios públicos indivisibles que el Estado toma de aquellas personas que tienen capacidad contributiva, ¿ya? Entonces el impuesto, como primer concepto, es la cuota del costo de mantención de los servicios públicos eh, que resulta indivisible eh, para el Estado, por lo cual éste toma eh, de aquellas personas que tienen capacidad contributiva una determinada cantidad o cuota, ¿no es cierto? Por ejemplo, ejemplo de esto, el impuesto de primera categoría. Ejemplo de esto, el impuesto de primera categoría. Entonces tenemos que el impuesto es una cuota del costo de mantención de los servicios públicos, indivisibles, que el Estado toma de quienes tienen la capacidad contributiva para aquello. La tasa, en cambio, es una cuota del costo de mantención de los servicios públicos divisibles del Estado, que se exige a quienes los usan voluntariamente. Es distinto, ¿ya? Es distinto. Acá también hay una cuota del costo de mantención de servicios públicos, pero ya no indivisibles, sino que divisibles, y que el Estado exige a quienes los usan voluntariamente. Y por último, el de contribución. El concepto de contribución es una cuota del costo de ejecución de obras estatales, que representan un beneficio o una plusvalía o un aumento de valor para los particulares y para la comunidad en general. Por ejemplo, contribuciones de bienes raíces, el impuesto territorial. Entonces, tenemos tres conceptos, por así decirlo, tres conceptos que están vinculados, que están relacionados con el concepto de tributos. Tributo, impuesto, tasa y contribución. Impuesto, tasa y contribución. Doña Don Milton Villalón se encuentra con Eric Álvarez. Don Milton Villalón o don Eric Álvarez. ¿Se encuentran? La señorita, la señorita Natalie Fernández, ¿se encuentra? La señorita Mainque, ¿se encuentra? La señorita Mainque, ¿se encuentra? Don Ignacio La Rosa, ¿se encuentra? Eric Álvarez, ¿se encuentra? Por favor, podemos contestar a efectos de que podamos ir avanzando con la materia, ¿no? Valentina Boto, ¿se encuentra? Yo sí, profe.
Por fin alguien contesta. Valentina, usted ha seguido lo que estamos conversando, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión puede señalar usted respecto de lo que estamos conversando? em, ¿Alguna vez usted había conocido algunos aspectos del derecho tributario, de la obligación tributaria, de los distintos sujetos que están involucrados en esta relación, de los distintos aspectos del tributo, por así decirlo? ¿Qué le parece? ¿Le ve sentido a esto? ¿Qué le tinca? bueno, yo todavía no trabajo así como con sueldo fijo, contrato, así que no pago impuestos, así como ese tipo de impuestos, pero obviamente todos pagamos impuestos en algún punto de la vida, incluso cuando somos chicos. Y yo creo que está bien porque al final es la forma de financiar muchas de las ayudas que recibe la gente del Estado. ¿Y qué piensa usted respecto de la proporcionalidad a los impuestos? Hoy día, por ejemplo, ¿qué temas se discuten a nivel legislativo, a nivel parlamentario? Eh, ¿A quién quieren grabar? ¿O a quién quieren subirle los impuestos? No sé, ¿ha escuchado algo de eso usted, no? Sí, harto. O sea, por ejemplo, la última conversación que hubo del 10% se hablaba de que se le buscaba, y que al final sí se hizo, que se busca a las personas que tienen sobre cierta cantidad de ingresos mensuales, creo, por ¿Ya? trabajo, se les iba a aplicar un impuesto al retiro. Un impuesto de retiro, exacto. O sea, iban a poder sacar su plata, pero a diferencia de otras personas que tenían una remuneración más baja, estas iban a tener que pagar un impuesto, ¿no es cierto? Pero Sí. ¿qué le parece a usted, por ejemplo, el hecho de que exista, que algunos piensen que debieran los súper ricos pagar más impuestos? ¿Qué cree usted? Eh, ¿Está bien? ¿Está yo mal? la verdad, así honestamente nunca me he cuestionado tanto ese tema de pensar así como, ¿será realmente justo que algunos paguen más que otros? ¿Ya? No me lo había cuestionado antes. Yo creo que ahora, pensándolo como a la rápida, yo creo que lo justo es que todos paguen una cantidad de impuestos igual. O ¿Ya? sea, al mismo tiempo pienso que sería más equitativo que obviamente las personas que tienen una mayor cantidad de ingreso paguen un porcentaje mayor, pero yo creo que eso debería verse a través de porcentaje, no de cantidad de dinero. No sé si me explico. Sí, perfecto, perfecto. Me queda clarísimo. Ya. Gracias, Valentina. Gracias. ¿Quién más puede opinar? Don Eric. Acá estoy. Hola, Eric, ¿cómo está? Estaba escuchando lo que hablábamos con Valentina, ¿no? Sí, ¿Qué piensa usted? Bueno, estábamos conversando con Valentina, eh, fundamentalmente si ella había escuchado, bueno, qué le parecía la materia primero que todo, y segundo si ella había escuchado algún tema contingente en el último tiempo relacionado con el ámbito tributario. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podría comentar usted, don Eric Álvarez? bueno, con la discusión de los ricos si deberían pagar más impuestos, yo bueno, igual fue hace mucho, pero escuché la noticia que eran como los que menos pagaban, que los que más tenían dinero eran como los que menos pagan impuestos, o escucha, no sé cómo explicarlo, pero eran como lo que menos recaudaban del impuesto de Chile o algo así. ¿A usted qué le parece? Más allá de que exista o no alguna cuestión de carácter ideológico de por medio, o detrás de estas propuestas, pero a usted como Eric Álvarez, ciudadano a pie, ¿m? Eh, ¿qué le parece? ¿Atendido cuáles son los objetivos fundamentalmente de estos impuestos? Que es financiar, entre otros aspectos, eh, grandes obras públicas, grandes fines, por así decirlo, que están establecidos en provecho de la propia
comunidades de los connacionales. ¿Qué le parece a usted? O sea, yo creo que igual depende del país, de la economía, porque, por ejemplo, hace poco escuché una noticia de Donald Trump que bajó los impuestos y subió los ingresos de la economía. Ya. Y dependiendo de la economía que tenga el país, se debería ver el tema del impuesto. Una pregunta, Eric, y durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, hubo una tremenda polémica. ¿Tú te acuerdas por qué fue? Relacionada con precisamente aspectos tributarios. Por lo de su hijo, ¿no? No, una cuestión más fundamentalmente que decía relación con la conveniencia de establecer una reforma constitucional, perdón, una reforma tributaria, que evidentemente produjo una serie de modificaciones y que era muy aceptada por algunos y era bastante rechazada por otros. No, la verdad es que no, No sé. no sabría, porque no me informé sobre el tema. Ok, perfecto. ¿Quién más puede colaborar con alguna opinión? Señor Brige, ¿está? ¿Aló, aló? Sí, Hola, profe. ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué piensa usted, señor Brige? Usted es de Eh, Valparaíso, señor Brige, ¿no? No le he preguntado, parece. no, de Osorno. De Osorno. Ah, sí, hablamos una vez que... Sí, me Sí, acuerdo que me sí, sí. comentó que era de Osorno. Está en Osorno ahora, ¿no? Sí, estoy acá. ¿Cómo está el clima por allá? Bonito, bonito, se vio bien el eclipse acá. Ah, era que hay eclipse. Yo no tuve ni idea, no vi para nada eso. ¿No? Sí, no, acá despejado, así que todo bien. Perfecto. Señor Vige, ¿qué piensa usted sobre lo que estamos conversando? ¿Qué idea se le viene a la mente cuando escucha, aspectos relacionados con el derecho tributario, con la obligación tributaria, con los distintos sujetos que intervienen en esta relación entre el Estado, los servicios públicos, los contribuyentes, los agentes retenedores? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha todo este tipo de cosas? Con el tema de los impuestos y eso, yo los veo más que nada de una manera como un compromiso que uno tiene, como con la sociedad, es como una manera de vivir en comunidad al final, ¿Ya? porque es como el granito de arena que uno puede dar. Al final todos hacemos al país. ¿Y usted qué opina respecto de la contribución a los impuestos? ¿Cómo debiera ser esta contribución? Usted, a ver, de partida, estamos hablando de aquí cosas bien corrientes, ¿ah? No quiero nada tan académico. ¿Qué piensa usted que en Chile pagamos mucho impuesto, poco impuesto, que debiéramos pagar todos el mismo impuesto, que debieran pagar unos más impuestos que otros? ¿Qué piensa al respecto? Uf. Yo creo que sí hay algunos que dicen pagar más impuestos que otros. Por ¿Ya? ejemplo, tienen más que se les cobre un porcentaje mayor de impuestos. ¿Ya? Porque obviamente Pero por el hecho de tener más, ¿o no? ¿Qué dice usted por eso? sí, por el que según el ingreso que tenga uno. Ya, perfecto. Porque al final, bueno, uno nunca sabe, obviamente. Uno habla desde la ignorancia, por así decir. Pero nunca sabe uno, digo, al final al que tiene más quizás no le va a pesar tanto el pagar un poco más, como si quizás le puede pesar a alguien que tiene menos, estar pagando el mismo porcentaje que todos. ¿Y usted qué piensa respecto de lo que pasa en Chile? Pagamos, ¿es equitativo en realidad lo que pasa en nuestro país desde el punto de vista de la carga tributaria? ¿O usted ve que ahí hay algo que como que no está bien hecho, que le reporta al menos a usted, en lo personal, aquí está hablando usted a título personal, ¿ah? Algún tipo de crítica? No sé, juéguesela. Sí. ¿Qué piensa usted? Mm, a ver, Ojo, que esto no es ninguna cuestión de carácter político, es una cuestión absolutamente personal. Estamos tratando ese tema, pero desde una perspectiva neutra, por así decirlo. sí, sí, sí. A ver, yo creo que sí, quizás se paga. Perdona, es una pregunta con harto contexto, ¿ah? Porque, claro, si lo analiza hoy día, en los tiempos que nos ha tocado vivir, uno dice, claro, de repente podría uno decir,
que una de las ¿cómo podríamos decirlo? Una de las manifestaciones de inequidad tal vez sería el hecho de que todos paguemos los mismos impuestos, no sé, te lo planteo así, o se lo planteo así. Eh, Ojo, que esto es una suerte de discusión, de debate, no estoy imponiéndole nada, sino que me parece que uno podría incluso decir, oye, pero mira, lo injusto del sistema es que tengamos todos que pagar lo mismo. Uno podría plantearlo así, ¿o no? ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que sí se puede plantear eso. Porque al final, igual lo he visto en otros países, que al final hacen eso de que le cobran más porcentaje al que tiene más ingresos. Ya, Pero igual eso te puede llevar a muchas cosas como los fraudes al fisco y todas esas cosas que por lo general muchas veces se ve más que nada en gente que tiene alto ingreso, que son los que por lo general siempre hacen por lo general, según yo, por lo que he visto, hacen todo este fraude al fisco. perfecto. Gracias, señor Pige. Muchas gracias. Eh, a ver, ¿quién más? Doña Natalia. ¿Está Natalia? Natalia. Me dio el apellido. Doña Natalia. Natalia. No, Doña Natalia. Doña Natalie. ¿Está Natalie? Ya, vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a llegar hasta la parte donde comenzamos ya a estudiar eh, los, eh, los impuestos individualmente considerados. A modo de clasificaciones y como comentarios generales, existen determinados tipos de impuestos. Algunos impuestos son directos, otros son indirectos, impuestos de declaración, impuestos de retención, etc. Son clasificaciones que no vamos a profundizar en esta clase, pero que sí me interesa que sepan que existen. Se alude a ellos, de hecho, en los apuntes que yo les envié. Ojalá que hayan podido ya ver esos apuntes. Profe, ¿aló? Sí, ¿con quién? Disculpe la interrupción, con Bárbara Masguique. Hola, Bárbara. Respecto a los tipos de los impuestos a las bebidas analcohólicas y alcohólicas, ¿qué impuesto vendría siendo? Esos son impuestos. Pero, Dígame. ¿estarían fuera de lo que estamos hablando ahora, no? ¿Otro tipo de impuesto? No. O, Lo que pasa es que aquí vamos a conversar de impuestos que son más bien. Mira, la clave está en el hecho que se graba, ¿ya? El hecho, el hecho grabado con el impuesto, eso es determinante. En el caso de aquellos impuestos que graban, por ejemplo, los alcoholes o la producción de bebida alcohólica, porque en el fondo lo que se graba es la producción de bebidas alcohólicas, eh, lo que se busca en el fondo es grabar a una determinada actividad, que es precisamente la que está produciendo dichas bebidas alcohólicas. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la producción de cigarrillos. Con la producción de cigarrillos, donde dicha actividad también está sujeta o afecta a impuestos, porque lo que se busca, en definitiva, es atendida lo perjudicioso, ¿cómo se dice? Lo dañino, atendido lo dañino de esta actividad. Lo que se busca es desincentivar, ¿sí?, precisamente el consumo de estas bebidas o de estas sustancias, a través de un mayor impuesto que obviamente va a repercutir en el bolsillo de los consumidores. Pero claro, son impuestos más específicos, que en el caso particular, lo que graban
es precisamente una determinada actividad económica, una determinada empresa, por así decirlo, que es la que produce este tipo de productos, que podríamos calificar como productos dañinos, nocivos, y que precisamente es el mismo Estado quien trata de anivelar ahí por una parte el hecho de no prohibir eh, la realización o el desarrollo de esta actividad económica, que tiene por objeto producir determinados bienes que son dañinos para la salud, eh, con precisamente este otro aspecto que es evitar que, que estos bienes sean de consumo muy masivo, porque precisamente si bien yo puedo recaudar estableciendo un impuesto, un gravamen a esta actividad, voy a perder lucas también como Estado, porque voy a tener que poner a disposición de todas estas personas que con posterioridad se pueden enfermar, una serie de prestaciones de salud que obviamente van a irrogar un gasto fiscal no menor. Pero es eso, en el fondo. En ese caso puede haber un impuesto directo a esa actividad en particular, eh, y ahí habrá que determinar si el impuesto o es de declaración, o es un impuesto de retención, o es un impuesto a una determinada actividad, sector, servicio, etc. ¿Me queda claro? Así sí, profe, gracias. Ok. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Acá. Bueno, en esa misma línea, yo les decía que existen determinados tipos de impuestos que podríamos ir clasificando, que no vamos a entrar en detalle respecto de estos. Y quiero también aludir a que lo relevante, como le decía a su compañera recién, es lo relativo al hecho grabado, es relativo a aquel elemento fáctico que es objeto del gravamen, eh, este elemento fáctico que está sujeto al hecho de tener que pagar una determinada cantidad en razón de este impuesto, ¿no es cierto? Eh, Fundamentalmente hay impuestos territoriales, impuestos a la renta de primera, segunda categoría, impuestos a los timbres de estampilla, al valor agregado, impuestos adicionales. Eh, ¿Qué es lo que se graba? Eso es lo determinante. Demos tres ejemplos. En el caso de la ley de la renta, lo que se graba son precisamente las rentas que perciben determinadas personas, sean estas dependientes o independientes. Eso es lo que se graba, ¿ya? A eso se le aplica un impuesto. Obviamente que va a variar y que va a ser distinto dependiendo de la renta que se echa, ¿no es cierto? En el caso del valor agregado, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se cobra o que se paga en el fondo con ocasión de la compra de determinados bienes o determinados servicios. En el caso del impuesto territorial, eh, esto grava la adquisición de bienes raíces. Es lo que se denomina, por ejemplo, el pago de contribuciones que se pagan cada 3 meses en el transcurso de un año y que precisamente eso es lo que graban. ¿No? O en el caso del impuesto a las donaciones o a las asignaciones testamentarias. Evidentemente que el hecho grabado en esos casos es precisamente lo que les acabo de señalar, ¿no es cierto? Vamos a parar aquí unos minutitos, vamos a parar aquí unos minutitos y vamos a volver para ver un análisis breve de tres modelos o tres tipos de impuestos, el impuesto a la renta, el IVA y el impuesto a las asignaciones testamentarias. Paremos acá, volvemos a, a las 17, 5 minutos. ¿Ya? 17, 5 minutos volvemos para ir avanzando. Vemos esto y seguimos después.
No se le escucha el audio si es que tiene. ¿No escuchan el audio ustedes? No, profe. No. Ah, ya. Entonces, no sé cómo hacer. Es que tiene que compartir, en vez de la pantalla, tiene que compartir la ventana para que se le escuche el audio de esa ventana. Le van a salir varias ventanas. ¿En dónde? Pero No, ¿dónde está la barra de Zoom? ¿Dónde está el micrófono o la cámara para prender y apagarla? Hay unos puntitos, ¿no? No me acuerdo si son puntitos o una línea. Sí. Ahí si aprietas dice compartir audio de la computadora, si no me equivoco. Ah, bueno, también. ¿Ah? Díganme si se escucha, ¿no? ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí se escucha. Como sabemos, los impuestos son aportes que los ciudadanos están obligados a pagar por ley para que el Estado disponga de recursos suficientes para financiar necesidades públicas. Un tipo de impuesto que grava los ingresos que perciben las personas, empresas y otras entidades legales es el llamado impuesto a la renta. A su vez, algunos tipos de impuesto a la renta son el impuesto global complementario, impuesto adicional a la renta, impuesto de primera categoría, impuesto único e impuesto único de segunda categoría. Por su parte, los contribuyentes se clasifican tributariamente en la primera y segunda categoría de acuerdo al tipo de ingresos que obtienen. Los primeros reciben rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Los segundos perciben rentas del trabajo, como es el caso de los trabajadores dependientes e independientes. Todos los contribuyentes, ya sean de la primera o segunda categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tienen obligaciones que por el hecho de desarrollar una actividad económica afecta al pago de impuestos. Ejemplo de estas obligaciones son efectuar inicio de actividades, emitir documentos tributarios, declarar impuestos mensuales y o anuales, etc. Respecto de los trabajadores dependientes, a diferencia de los trabajadores independientes, ejercen su actividad bajo un vínculo de dependencia, es decir, un contrato de trabajo. Además, están afectos al impuesto único de segunda categoría, mientras que los ingresos de los trabajadores independientes están afectos al impuesto global complementario y a partir del año 2018 están obligados a cotizar. Los principales beneficios tributarios de los trabajadores dependientes e independientes son, entre otros, el crédito por gastos en educación, la rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria y el ahorro previsional voluntario. Finalmente, aquellas personas que se encuentren obligadas a efectuar la declaración anual de impuestos a la renta, formulario número 22, o reliquidar su impuesto mensual con el fin de hacer uso de los beneficios tributarios mencionados, encontrará una propuesta de declaración confeccionada por el Servicio de Impuestos Internos. Esta propuesta, disponible en sii.cl, podrá ser revisada para aceptarla o modificarla, dependiendo de los montos informados y si estos son considerados como correctos por el contribuyente. Para más información, ingresa a sii.cl. Servicio de Impuestos Internos. Listo. Bueno, eso nos va a servir como introducción para avanzar en el siguiente tema, que dice relación ya con ir viendo cada uno de los impuestos en términos resumidos, obviamente, tal cual lo señalé al terminar la clase pasada. El primero de estos impuestos es el impuesto a la renta, que como ustedes ya escucharon, bueno, es uno de los impuestos que recauda mucho dinero a nivel nacional, es uno de los impuestos más importantes, diría yo, y que grava a personas que son residentes o que están domiciliadas en Chile, y en particular grava las rentas de esta persona, cualquiera sea su origen. Sea que la fuente de estas rentas está situada dentro o fuera del país. Tratándose de personas que no son residentes en Chile, estas van a estar sujetas sobre sus rentas
cuya fuente esté dentro del país. O sea, personas que, aun cuando no estén residiendo en nuestro país, van a estar sujetas a este impuesto en la medida que la fuente de dicha renta se encuentre dentro de Chile, dentro de nuestro país. Lo importante es tener en cuenta cuál es el hecho grabado en este caso particular, o a propósito de este impuesto. Como se lo decía yo en su oportunidad, este impuesto en particular lo que grava son las rentas de cualquier origen de personas que sean residentes o domiciliadas en Chile. Eso es lo más importante. Si uno quisiera, por así decirlo, ir tomando los aspectos más importantes de este impuesto, para efectos de ir analizándolo. Sobre el particular, podemos distinguir, por una parte, el impuesto a las utilidades de las empresas y régimen dual. Este sería como una primera subclasificación, por así decirlo. Existen dos nuevos regímenes de tributación alternativos sobre este punto que dice en relación con este aspecto, con lo que dice en relación con el impuesto a las utilidades de la empresa. La primera de estas variables, o el primer régimen, podríamos decir que es un régimen de atribución que va a afectar con una tasa del 25% de las rentas obtenidas por la empresa en cada ejercicio tributario, las que van a ser de inmediato asignadas a los accionistas. Ese sería un primer régimen de tributación, por así decirlo. Y el segundo es un sistema parcialmente integrado, ya no un régimen de atribución, en virtud del cual los contribuyentes finales van a quedar grabados con impuesto global complementario adicional, o el adicional que corresponda, sobre la base de los rubros y las remesas que efectivamente van a realizar estas empresas o sociedades en las que ellos participen, y no sobre las rentas que se le atribuyan, ¿ya? Es decir, si no se realizan los retiros de utilidades de la empresa, no se genera tributación para los contribuyentes finales. Entonces, este es el primer aspecto que debemos tener en consideración, el primer aspecto que tenemos que tener claro, por así decirlo, dentro del contexto del impuesto a la renta. Podríamos decir que es una primera clasificación, el impuesto que está enfocado a gravar las utilidades de las empresas, ¿ya? El impuesto acá está enfocado en gravar las utilidades de la empresa. Decíamos que existen sobre este particular dos nuevos regímenes de tributación. Uno es el régimen de atribución en virtud del cual se establece o este impuesto afecta con una tasa de un 25% de las rentas obtenidas por las empresas en cada ejercicio tributario, y el otro que es un sistema parcialmente integrado en virtud del cual los distintos contribuyentes finales van a quedar grabados con el impuesto global complementario o el adicional que corresponda, sobre la base de ciertos rubros, remesas o distribuciones que efectivamente se realicen, esta es la clave, que efectivamente se realicen, ¿ya? Y no sobre rentas que se les atribuya. Eso podríamos decir que es el primero. A diferencia del régimen de renta atribuida, en este caso los contribuyentes que hayan imputado el monto del impuesto de primera categoría contra los impuestos finales van a tener que restituir una cantidad de dinero equivalente al 35% del monto del referido crédito, ya lo que se va a traducir en que solo ellos van a dar de crédito el 65% del impuesto de primera categoría, pagado por el contribuyente. Aquí se produce una suerte como de compensación, por así decirlo, ¿ya? A propósito de este tipo de contribuyentes. Eso es lo que dice relación con el primer aspecto. Y el segundo aspecto dice relación con el impuesto que ya no grava las utilidades, sino que está referido a las personas naturales. En este caso, el impuesto se va a aplicar a las rentas que sean provenientes del trabajo o del capital, ¿ya? Rentas que provengan del trabajo o del capital,
y van a gravar a personas naturales que tengan su domicilio o residencia en Chile. Estas corresponden a, por una parte, el impuesto de segunda categoría o bien el impuesto global complementario. Estamos hablando de la segunda clasificación, por así decirlo. Acuérdense que la primera es la que decía en relación con el impuesto que gravaba las utilidades de las empresas. Y decíamos que acá habían dos regímenes de tributación que eran alternativos. Por una parte teníamos régimen de atribución y por otro lado teníamos un sistema parcialmente integrado. Y ahora estamos viendo el impuesto que se le aplica, pero en este caso a personas naturales, ¿ya? Y decíamos que este impuesto se va a aplicar a las rentas que sean provenientes del capital de estas personas, perdón, del trabajo de estas personas o bien del capital. Y van a gravar a personas que tengan su domicilio o residencia en Chile. Decíamos además que estos impuestos, los impuestos que gravan a las personas naturales, van a corresponder al de segunda categoría, que es un impuesto que está orientado a las rentas provenientes del trabajo dependiente. El trabajo dependiente es aquel que desarrolla una persona bajo el vínculo de subordinación. Y segundo, aquel que consiste en el impuesto global complementario y que, como ustedes saben, grava el total de las rentas obtenidas por una persona. El total de las rentas obtenidas por una persona. Sobre el particular, es importante hacer presente de que cualquier impuesto de segunda categoría pagado o el impuesto de primera categoría relacionado con los dividendos recibidos da derecho a crédito en contra de ese impuesto. Ambos impuestos tienen los mismos tramos y las mismas tasas como dato adicional. Importante para considerar en estos aspectos. Entonces, decíamos que una segunda categoría, por así decirlo, del impuesto a la renta es aquel que va a afectar o gravar a las personas naturales. Decíamos que este impuesto se aplica sobre las rentas provenientes del trabajo o del capital de las personas y que va a gravar a las personas naturales que estén domiciliadas o tengan su residencia en Chile. Y ahí aludíamos al impuesto de segunda categoría por una parte y el impuesto global complementario por la otra parte. El primero, el impuesto de segunda categoría. Este impuesto se va a aplicar a las rentas del trabajo dependiente. Como les dije, el trabajo dependiente es aquel que va a desarrollar toda persona, todo trabajador o empleado, en virtud de un contrato de trabajo, mediando, en este caso, una relación de subordinación y dependencia, en donde esta persona va a entregar su trabajo y va a recibir como contraprestación un determinado sueldo o pensión, ¿no es cierto? Precisamente es a estas rentas, entiéndase sueldos, remuneraciones, pensiones, a los cuales se les va a aplicar este impuesto, el impuesto único de segunda categoría. Es un impuesto, un tributo progresivo, que se va a determinar mediante una escala de tasas, ¿ya? De tasas determinadas, que va desde el 0% al 35%. Este impuesto se calcula sobre el salario, sobre el sueldo, sobre la remuneración del trabajador, menos los pagos de seguridad social. O sea, se tienen que descontar los pagos que se efectúen en razón de los beneficios de seguridad social. Pero eso es lo importante, primero, que es un impuesto, es un tributo progresivo, ¿ya? Que se va a determinar de conformidad a una escala determinada que está establecida, se va a determinar en razón de esta escala que va de un 0 a un 35%, y se va a calcular este impuesto sobre el salario,
sobre el sueldo, sobre las remuneraciones del trabajador, una vez que se hayan descontado todos los pagos que se hayan hecho en razón de los beneficios de seguridad social. Este impuesto tiene que ser retenido y pagado, o retenido y enterado mensualmente, o pagado mensualmente en arcas fiscales por el empleador o quien pague la renta. Si eso no se efectúa, podríamos calificar eso como una irregularidad, incluso podría haber algún tipo de delito de por medio de la hipótesis de que se retenga el sueldo o el porcentaje del sueldo de remuneración y no se enteren arcas fiscales. En el caso de aquellos trabajadores que tengan más de un empleador, para efectos de mantener la progresividad del impuesto, lo que se hace es que se suman todas las rentas que haya obtenido este trabajador y se incluyen en el tramo del impuesto, del tramo de la tasa del impuesto que corresponda, y ahí se va a proceder a liquidar anualmente dicho tributo para efectos del pago. Ese es el impuesto de segunda categoría, ¿ya? El impuesto de segunda categoría. En el caso del impuesto global complementario, la situación es distinta. En el caso del impuesto global complementario distinta, ya no grava ni sueldos, ni remuneraciones, ni pensiones, sino que grava a determinadas personas que reciben ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales, o de cualquier otra profesión o actividad lucrativa. Aquí estamos frente fundamentalmente a ciertos profesionales independientes, las personas que boletean, entre comillas, ¿ya? Aquí lo que se hace es que este impuesto grava el total de las rentas imponibles de primera o segunda categoría, ¿ya? Se grava entonces por el total a las rentas imponibles, al total de las rentas imponibles de primera o de segunda categoría. Y este impuesto se va a determinar mediante una escala de tasas progresivas también por tramos de renta, empezando en un tramo exento un 0% hasta el último tramo que tiene una tasa marginal de un 35%. Este impuesto se tiene que declarar y pagar en abril de cada año, del año siguiente. También en este caso existen ciertas retenciones o pagos provisionales, que en este caso actualmente está en el orden del 10,75% sobre la renta bruta, lo cual se puede rebajar como crédito en el impuesto global complementario que no les afecta, o solicitar la devolución en los casos que proceda. Pero lo importante en este caso es que, a diferencia del caso anterior, en esta hipótesis el impuesto lo que hace es gravar a aquellas personas que van a recibir ingresos que son ingresos provenientes del ejercicio de ciertas profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa. En este caso, como yo les decía, estamos frente a ciertos profesionales independientes, y que en rigor son aquellas personas que emiten boletas funerarios, los términos que ya les expliqué. Podríamos decir que existe también, dentro de estas distintas variables de la ley del impuesto a la renta, una tercera variable, y que se denomina impuesto a personas no residentes. El impuesto a personas no residentes, en este caso, se aplica a rentas que tengan como fuente, que tengan fuente una fuente chilena, y que sean obtenidas por personas naturales o jurídicas que no tienen ni residencia ni domicilio en Chile, ¿ya? Cuando la renta queda a disposición desde Chile a la persona residente en el extranjero. Lo importante es, dos elementos de juicio: que estas personas no tienen ni residencia ni domicilio en Chile, pero que las rentas de que se trate tienen una fuente en Chile, una fuente chilena, por así decirlo.
Y sobre esas rentas es que se aplica este impuesto, el cual tiene o corresponde a un 35%, tiene una tasa general, tiene la tasa general del impuesto adicional de un 35%, aplicándose también aquí algunas tasas menores cuando corresponde, según algunos tipos de renta. Eso es lo que podríamos hacer presente en resumen, obviamente, del impuesto a la renta. En cuanto al IVA, al impuesto al valor agregado. En este caso, lo que se grava es la venta de bienes, y la prestación de ciertos servicios que son efectuados, entre otros, por compañías o empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios, ¿ya? Es un impuesto que alcanza el 19%. Este impuesto se aplica sobre la base imponible de las rentas y servicios que establece la ley respectiva. Existe una ley que regula este impuesto. En la práctica tiene pocas exenciones el mismo, siendo, yo diría, la exención más importante aquella que se aplica respecto de las exportaciones, ¿ya? Respecto de las exportaciones. El impuesto, el IVA, el impuesto a las rentas y servicios, afecta al consumidor final, claramente. Nosotros somos los que pagamos dicho impuesto, pero se genera en cada etapa de comercialización del bien, se le va en definitiva sumando este costo adicional. El monto que uno tiene que pagar por concepto de IVA, ¿cómo se genera? Bueno, se genera a partir de la diferencia que existe entre el débito fiscal, que es la suma de los impuestos recargados, la suma de los impuestos que se va generando a través de todo el proceso, que son los impuestos que se han ido recargando a la venta y a la prestación de los servicios efectuados en un periodo de los impuestos recargados, efectuados en un periodo de un mes, ¿ya? Y el crédito fiscal. Entonces, así se saca, así se puede determinar este impuesto, que es el IVA. Es la diferencia entonces entre el débito fiscal, que es la suma de los impuestos que se van recargando a las rentas y servicios efectuados durante un periodo de un mes, y el crédito fiscal. Débito fiscal por una parte, crédito fiscal por otra. Esa diferencia, en definitiva, es el monto a pagar. Bueno, es un impuesto que se recarga en las facturas de compra y de utilización de servicios, y en el caso de las importaciones, no exportaciones, el impuesto se paga en la hipótesis o en el caso de la importación de especies. Puede suceder que en la imputación del débito al crédito fiscal del periodo resulte un remanente, un saldo, por así decirlo. Este se va a ir acumulando al periodo, o se acumula el periodo tributario siguiente, y así sucesivamente. Y así sucesivamente hasta su extinción. Por ello, existe un sistema de reajustabilidad hasta la época de la imputación efectiva, ¿ya? En el caso de los exportadores exentos de IVA, como hacíamos hace unos minutos, una de las exenciones que se contempla en la ley es precisamente la que se aplica a los exportadores en el caso de estas personas. La ley les concede un derecho a recuperar el IVA. Al IVA causado a propósito de las adquisiciones que ellos van realizando. Entonces, se establece esta posibilidad. También la ley contempla ciertas rentas y servicios que están exentas de este valor agregado, pero por lo general no hay mucha exención. Ese es el IVA.
Y el tercero, un breve comentario, al impuesto a las herencias o a las donaciones. Decíamos que en este caso los impuestos se aplican a las asignaciones por causa de muerte y a las donaciones que se efectúen. Decíamos que estas se van a regir por las disposiciones de la ley y la aplicación y fiscalización del pago de este impuesto va a estar a cargo del Servicio de Impuestos Internos. Decíamos además que este servicio va a aplicar un valor líquido a cada asignación o donación de acuerdo a una escala progresiva que también establece el servicio, que va de 1 a 25%, y también solamente hacer presente que las donaciones no están afectadas a la ley sobre impuesto a la renta ni el IVA, sino que se le aplica únicamente el impuesto, las donaciones, a eso estamos refiriéndonos, el impuesto que está definido en la ley 16.271, ley de herencias y donaciones. Terminamos un poquito más temprano. Bueno, con esto y con la materia que ya les envié, damos por pasada esta materia. Yo les recomiendo que, tratándose de esta materia, bueno, se estudien esta presentación, pero además se estudien el apunte que yo les envié. Que no lo tengo por acá. Ya, como les decía, yo les recomiendo que a propósito de esta materia se estudien la presentación que acabo de efectuar, pero además es súper importante que puedan leer este artículo que yo les subí, que es un artículo que está súper clarito. Esto es un artículo de un libro que se denomina Derecho para el Emprendimiento y los Negocios del profesor Cristian Sayé. Es un texto bien interesante, no es largo, tiene aproximadamente 32 páginas. 32 páginas, por lo mismo no es muy largo, para que complementen lo que ya les expliqué yo. Eso sería entonces lo hoy día, la clase de hoy día. Antes de terminar, les recuerdo el acuerdo al cual llegamos, que significa que en el fondo vamos a quedarnos solo con los 2 controles de lectura que ya efectuamos. Les vuelvo a reiterar que voy a seguir con la revisión de los trabajos grupales. Ya lo tengo bien avanzado eso. Están bastante buenos, bastante buenas las notas. O buenas para mí, en el fondo. Buenas para mí. Cumplen la finalidad que nos habíamos establecido. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos clase la próxima semana. Y vamos ya definiendo la última parte del semestre. La próxima clase ya vamos a entrar a ver materias relativas al derecho laboral, sin prejuicio que a lo mejor vuelvo para tocar algunos aspectos de derecho tributario, pero también me gustaría ver la posibilidad de establecer alguna clase relacionada con propiedad intelectual, para ver si podemos complementar lo que ya hemos visto con esa materia en particular. Eso, estimados, quedemos en esto. Nos vemos la próxima semana y estamos en contacto.